¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una jornada en la cual ya tenemos acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, aprobado, sancionado y publicado en el Boletín Oficial, aprobado por el Senado de la Nación en la jornada de ayer. La semana pasada lo había sancionado la Cámara de Diputados. Aquí fue donde se ha trabajado y mucho, oficialismo y oposición. Allí hubo un trabajo importante del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo, de los diferentes presidentes de los bloques e interbloques que integran esta Cámara de Diputados de la Nación, buscando consenso, acuerdos y finalmente la aprobación del acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Se abre a partir de ahora una nueva etapa en el Congreso que muchos esperan que sea de la misma manera, en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de acuerdos. Eso no quiere decir que se logren, pero sí tener la intención de buscar los consensos para avanzar con diferentes proyectos de ley. Proyectos de ley principalmente, el oficialismo está mirando a dónde los proyectos de carácter productivo, aquellos como por ejemplo el proyecto de ley de agroindustria ya enviado hace tiempo por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, se iba a analizar en periodo de sesiones extraordinarias, no se pudo, veremos ahora en este periodo de sesiones ordinarias. Mientras tanto se sigue conversando, parece que la semana que viene también va a ser tema de conversación, la conformación, el armado de las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, la semana que viene hay expectativa por lo que pueda pasar, por cómo se pueda avanzar finalmente, como vos decís, con las comisiones, porque en definitiva es allí en esos cuerpos de trabajo donde se tratan los proyectos y también habrá que ver en línea con los anuncios que se harán hoy en Casa Rosada por parte del presidente Alberto Fernández respecto a la inflación. Sí, bueno, algunas de esas medidas inciden quizás en alguna normativa que se requiera al Congreso o no, pero también en qué temas el oficialismo ponga sobre la mesa, ¿no?, para debatir en este primer tramo del año. Claro, sin lugar a dudas. Veremos a ver cuáles son los anuncios y en definitiva también qué es lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Muy bien, Fer. Hola, Mary. Y bueno, sí, ahora expectantes por lo que pueda llegar a pasar en el Congreso de la Nación, porque bueno, bien decías, el acuerdo con el fondo era el tema del verano, era claramente la cuestión que absorbió todas las expectativas, más allá de las extraordinarias que no fueron finalmente, pero bueno, esa era la cuestión, la manera como se alcanzó, los acuerdos que se lograron y la cantidad de votos abrumadoras a favor que tuvo en ambas cámaras. Y bueno, hoy dando la muestra de que cambió el clima en el gobierno, el presidente de la Nación, hoy al expresarse más temprano, dijo que bueno, que quería recrear este consenso que se había alcanzado y trabajar juntos en el Congreso. Esperemos que esto se vea reflejado en las próximas semanas. Sin lugar a dudas. Vamos a estar hablando a lo largo de esta edición también un poco de lo que dejó el acuerdo con el fondo, puertas hacia adentro de cada una de las bancadas, porque hay mucha discusión en el Frente de Todos, hay discusión también en Juntos por el Cambio y sin lugar a dudas es un tema que vamos a ir desarrollando en estas 2 horas del análisis por aquí por DTV. Cambiamos de tema porque se cumplieron 30 años del atentado a la Embajada de Israel, el atentado del año 1992, y en el Salón de Honor, ahí estamos viendo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibiendo a las autoridades de Israel. Massa recibió al viceprimer ministro israelí para conmemorar el 30 aniversario del atentado a la Embajada de Israel y compartieron un encuentro, como dijimos, en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados junto a autoridades de otros partidos políticos en esta Cámara Baja. Durante el evento, del que fueron también parte presidentes de distintos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, las autoridades de ambos países destacaron el profundo vínculo que une a la Argentina e Israel, al tiempo que reafirmaron una vez más el reclamo para el esclarecimiento de los hechos y la condena a los culpables. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que en el Congreso tenemos un fuerte compromiso en la lucha contra el terrorismo. Se trata de una causa que cuenta con la adhesión de todas las fuerzas políticas en la República Argentina. Un ejemplo de ello es el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo que organizamos junto
convoca al Congreso Judío Latinoamericano en el año 2021, en el cual los presidentes de los poderes legislativos de la región firmamos un compromiso para mantenernos firmes en esa lucha. Esto ha señalado el titular de la Cámara Baja. Por su parte, el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sahar, afirmó que la memoria, el duelo y el dolor son compartidos por ambas naciones. La lucha contra el terrorismo es permanente. En este sentido, la Argentina ha dado pasos significativos en esa batalla. Además de las intervenciones del presidente de la Cámara de Diputados, del ministro de Justicia de Israel y de las autoridades del bloque, que fueron parte del encuentro, también dirigió unas palabras a los presentes el representante de los familiares de las víctimas del atentado, Martín Goldenberg. Al finalizar la reunión, Massa y el vicecanciller realizaron un intercambio con periodistas acreditados en el Congreso y los corresponsales que forman la delegación israelí que visitó la Argentina con el fin de dar a conocer los principales resultados del encuentro. Acompañaron, como estamos viendo en las imágenes, el presidente de la Cámara de Diputados, los diputados Germán Martínez, Karina Banfi, Juan Manuel López y Alejandro Topo Rodríguez. Vamos a compartir ahora testimonios de este encuentro celebrado en el Salón de Honor. Primero, la satisfacción y el orgullo de que el Parlamento argentino, con todas las fuerzas políticas representadas, reciba al viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel, acompañado por el subsecretario para América Latina de Israel y por la embajadora, en un momento muy particular, recordando los 30 años, entendiendo que la Argentina no puede olvidar que las víctimas, los familiares y el Estado argentino en su conjunto merecen conocer la verdad, merecen tener derecho a la justicia. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a los parlamentarios y al presidente de la Cámara de Diputados por habernos recibido hoy. Sabemos que la memoria realmente es algo muy poderoso y hace 30 años este atentado nos afectó a todos. Afectó a Israel, a mi país, a nuestra embajada y también afectó a argentinos. Tenemos que buscar los mecanismos para poder hacer justicia, para poder lograr justicia, encontrar a los responsables, tanto para sanar las heridas de las familias, las heridas de los sobrevivientes y para poder llevar a juicio a los responsables de estos atentados que sabemos quiénes son. Bueno, ahí estaba el acto que hacíamos referencia, 30 años del atentado a la Embajada de Israel y el acto que se realizó aquí en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Gerardo Milman, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Al contrario, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, lucha contra el terrorismo, seguir investigando qué es lo que pasó en la Embajada, qué es lo que pasó en la AMIA, banderas que no puede dejar la Argentina atrás. No, por supuesto, es un reclamo de toda la sociedad argentina y particularmente de la comunidad judía, por supuesto, y en este caso la embajada y en junio tendremos el aniversario de la AMIA nuevamente. Lamento yo que el presidente de la Nación no haya estado ayer en el acto, yo estuve, y las palabras del ministro de Justicia me parece que totalmente fuera de lugar, peleándose con la justicia argentina, cuando de lo que se trataba era de conmemorar la vida de argentinos que fallecieron y que todavía no encuentran una mínima reparación, que es que los culpables sean condenados. Pero bueno, así estamos y me parece que sí ha sido un buen gesto del presidente de la Cámara de Diputados y del resto de las autoridades de otros bloques en recibir a las autoridades del gobierno israelí y el compromiso del Parlamento argentino en términos de, por lo menos de la Cámara de Diputados, porque en el Senado no ha ocurrido, y el compromiso de la Cámara de Diputados de la Argentina de comprometerse con la lucha antiterrorista. Nuestro gobierno, yo era secretario de Seguridad Interior de nuestro gobierno, firmamos ya declarando a Hezbollah, que es la organización que la justicia argentina acusa de haber cometido estos atentados. Lo incluimos en la lista de
de organizaciones terroristas y la confiscación de todos los bienes que tienen, por ejemplo, sus actores, digamos. Hay en la triple frontera argentina hay mucha actividad de integrantes de Hezbollah, hay clanes, el clan Barakat, por ejemplo, que atraviesa las fronteras y tiene recursos de un lado y del otro. Nosotros le congelamos los activos, así que todas las medidas que la Argentina pueda llevar adelante para lograr la captura de los acusados por la justicia argentina y que se realice un juicio justo es bienvenida. Lamentablemente, no siempre el gobierno actual reacciona correctamente. Recordemos lo que pasó en Managua, ante la presencia de uno de los que tienen pedido de captura internacional, un viceministro del gobierno iraní, que estaba en Managua. El embajador argentino estuvo presente ahí, convalidando la presencia cuando Nicaragua es parte de Interpol internacional y tenían la obligación de producir la detención de esta persona que está siendo buscada. Sin embargo, el gobierno nicaragüense no solo no lo detuvo, sino que dijo que era bienvenido cualquier oportunidad. Y bueno, después también estuvo en Venezuela. Bueno, el gobierno argentino no siempre se ubica en el lugar adecuado, sobre todo en el respeto de las víctimas. Gerardo, hablamos de la actividad parlamentaria. Se aprobó finalmente el acuerdo con el fondo. Esto quiere decir que se destraba la posibilidad de empezar a discutir otros temas, la agenda productiva, la agenda económica. El Senado está empezando también a discutir lo que va a ser la ley de Consejo de la Magistratura. Bueno, me parece que el Senado ha avanzado en la composición de las comisiones, en la Cámara de Diputados todavía no, y eso me preocupa, porque la verdad es que las comisiones de trabajo son los ámbitos de trabajo para poder realizar. El recinto es por ahí la frutilla del postre, pero hay toda una construcción antes de llegar al recinto y tenemos constituida solo la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en la Cámara de Diputados, y hay muchísimos otros temas de los cuales nos deberíamos ocupar. Entonces, eso me preocupa, esa dilación, porque las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo y todavía no tenemos una indicación por parte del presidente de la Cámara para poder conformar esas comisiones. Pero sí, nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con múltiples temas que nos parecen que la Argentina necesita debatir y a veces siento que choca con la agenda del propio gobierno, porque yo escuché al presidente de la Nación venir el 1 de marzo a las sesiones ordinarias, a la apertura de sesiones, a decir que no había que hacer nada con el régimen laboral. Y tenemos un 40% de trabajadores en empleo informal. Otro porcentaje importante con planes sociales. No vamos a hacer nada para resolver eso. Tenemos a nuestros jubilados con una mínima de 33.000 pesos. Dijo que no íbamos a hacer nada con el sistema jubilatorio. No vamos a hacer nada, los vamos a dejar que no lleguen a la canasta básica. No vamos a hacer nada con una reforma fiscal, dijo el presidente. Los sectores que pagan impuestos y ahora lamentablemente muchos van a pagar más impuestos por el revalúo inmobiliario en la zona del AMBA. Eso los va a incluir en bienes personales, porque al no subirse el mínimo no imponible, alguien que tenía un inmueble que para el fisco valía 100, ahora va a valer 400, según se enriqueció rápidamente para el fisco, ese ciudadano, y paga impuestos, va a pagar impuestos. Entonces, a nosotros nos parece que hay mucho para discutir. Me parece que no está en la agenda del gobierno las discusiones que la Argentina necesita. Diputado, y en ese sentido, uno de los proyectos que también usted presentó en las últimas horas tiene que ver con la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Y con, la situación inequitativa que se da también en el reparto de los fondos. Hay también impuestos sobre los cuales se está pidiendo que sean coparticipables, como el impuesto país. ¿Qué impulso piensa darle para que se debata? Porque es un tema que, largamente postergado. Sí, es una deuda de la reforma del 94. La reforma del 94 le indicó en una cláusula transitoria al Congreso que tenía un año para sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Es una ley compleja porque requiere de la aceptación de las 24 legislaturas de las provincias argentinas, de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
pero la verdad es que no se ha avanzado nada, no ha habido ningún intento en ese sentido, así que yo lo que propuse es la creación de una comisión bicameral a los efectos de discutir una nueva ley. Me parece que el federalismo, que cuando uno sale de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, tanto escucha en los gobernadores y, bueno, hay que modificar la base del federalismo. Cuando uno ve otros regímenes en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el sistema impositivo es absolutamente al revés. Son los estados, nuestras provincias, quienes recaudan y luego le envían al Estado federal. Entonces es mucho más federal, las provincias pueden resolver sobre sus recursos y la Argentina tiene un proceso inverso, donde el Estado federal recauda y si le sobra, depende del impuesto, algunos lo participan, otros no, le envía a las provincias y las provincias están todos los días haciendo cola en la Casa Rosada a ver si el secretario de Hacienda le envía los recursos que les pertenecen. Entonces me parece que amerita que una vez por todas el Congreso cumpla con la Constitución Nacional y nos pongamos a trabajar en una ley de coparticipación. Respecto al impuesto país, yo creo que no hay que coparticiparlo, yo creo que hay que derogarlo, porque es un sobreimpuesto sobre las divisas en la Argentina. En todo caso, si el dólar vale 200, que valga 200, pero cobrar un impuesto de estas características me parece que es absolutamente distorsivo. Hay que preguntarle a los actores del campo, que son los principales fabricantes de divisas de la Argentina, qué les pasa cuando estos impuestos interfieren en la ganancia y evitan que puedan reinvertir, hacer crecer la productividad. Bueno, vamos a ver en los próximos días, lamentablemente también con la suba de retenciones, que hay una cierta discusión constitucional respecto de si el Poder Ejecutivo tiene las facultades luego de no habérselas delegados en el presupuesto que se rechazó en este Congreso. Me parece que vamos a tener también reacciones por parte de los sectores del campo muy importantes. De hecho, hoy estaba convocado en la localidad de San Pedro una convocatoria que por la lluvia no se hizo en el corte en las rutas, sino terminó en un galpón de la ciudad. El domingo hay otra convocatoria en Bragado. Me parece que esto va a empezar a generar mucha movilización de los sectores del campo, que la verdad es el sector más eficiente que tiene Argentina y al mismo tiempo el más castigado. Hablábamos al principio del tema de la justicia, ¿no? Y hay un proyecto acá que tiene un tiempo perentorio que debería ser tratado cuanto antes, porque es la reforma del Consejo de la Magistratura. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Senado, parece que ya se va a tratar ya la próxima semana, va a ser tratado, y ustedes, y es lo más probable, es más allá de los cambios que hubo en el Senado, lo más probable es que el oficialismo pueda imponer ese proyecto del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar cuando llegue a la Cámara de Diputados? Bueno, Juntos por el Cambio tenía varios proyectos de distintos legisladores y hemos unificado un proyecto entre senadores y diputados que es distinta a la idea del Poder Ejecutivo. Así que cuando venga, si hay media sanción por parte del Senado de la Nación, nosotros trataremos de que en la Cámara de Diputados poder discutir con otros bloques y convencer al oficialismo de que lo que está pidiendo la Corte, el equilibrio que está pidiendo con la Corte, no se resuelve con la propuesta del Ejecutivo, y sino nuestra propuesta es superadora. Si podremos convencer al oficialismo mejor, difícil, si el Senado con mayoría con la mayoría del kirchnerismo y aliados consigue una media sanción, difícil que aquí la quieran modificar, pero en la Cámara de Diputados hay otros bloques que nos permitirían poder tener el número para devolver el proyecto al Senado y tener un proyecto que garantice el fallo de la Corte Suprema. Gerardo, diferencias hay en el Frente de Todos después de la votación que fue sobre el acuerdo con el fondo. ¿Y Juntos por el Cambio cómo quedaron las discusiones? Porque hasta el último momento hubo posibilidades de... en diputados parecía que tenían todo un acuerdo en conjunto. Después ya en el Senado empezaron también algunas diferencias en torno a acompañar o no acompañar el acuerdo. Finalmente lo acompañaron, pero se veían algunas diferencias con algunas posturas respecto a el tema de las retenciones. Si se aplicaban retenciones, no se aprobaba el acuerdo, y se mostraron nuevamente algunas diferencias en Juntos por el Cambio. ¿Cómo están puertas hacia adentro? No, yo creo que los debates son muy productivos, digamos, y a ver, uno va con una idea y después la sintetiza, y eso es lo que hemos visto, digamos. Ahí uno va con una idea, otro partido va con otra idea, somos una coalición de partidos y finalmente sintetizamos, y salvo algún diputado en esta Cámara,
no hubo ningún senador que no acompañara la síntesis de Juntos por el Cambio, y la abrumadora mayoría, diría, de los diputados también la acompañamos. Así que me parece que el proceso de toma de decisiones es debate, digamos, y en el medio que haya posiciones y matices, no interfieren. Distinto a lo que le ocurre al gobierno, que no puede sintetizar posiciones. Y eso es, y además, no en un tema menor, en un tema nodular para la economía, para las consecuencias sociales que puede tener una cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí es distinto, y lo que se nota es una fractura de qué modelo de país quieren. Digamos, el nuestro es un debate que en definitiva termina sintetizándose. Usted no firmó el dictamen cuando se trató Sí. el tema del presupuesto, Ujú. presupuesto del acuerdo De la con el comisión, fondo. ¿Porque tenía diferencias? No, porque en ese momento estaba en otro lugar de la Cámara, no estaba en la comisión. Bien, digo, abrió un montón de dudas respecto de lo que iba a hacer. Sí, bueno, pero voté afirmativamente, así que no, lo importante es el voto. Diputado, y con respecto a, usted mencionaba en una de sus respuestas que la agenda de Juntos por el Cambio choca con la del gobierno. ¿Tiene alguna expectativa con respecto a medidas que pueda anunciar el presidente para combatir la inflación? Primero, me parece que el presidente debería pedir disculpas del vocablo que usó para darse una estrategia para este flagelo que es la inflación en Argentina. Sobre todo en este momento, porque si bien como ciudadanos, como civiles, como personas comunes, usamos la palabra guerra para decir cualquier cosa, la palabra del presidente no es lo mismo que la palabra en un bar entre dos amigos, digamos. Implica otras cosas. No sé si el presidente tiene conciencia de eso, pero en una guerra hay enemigos, digamos. Alcanza con ver las imágenes que hoy tenemos. Además, yo soy hijo de ucranianos, así que me afecta particularmente, pero alcanza con ver chicos que se tienen que ir de sus casas con sus madres, sus padres que agarran, que nunca habían disparado nada, un abogado, un doctor, un maestro, que se tienen que convertir en milicianos, gente que pierde la vida, que le bombardean su casa, digamos, hospitales de niños devastados, digamos. Entonces, me parece que además de que no es el término correcto, él eligió el peor de los momentos para utilizar este vocablo. Dicho esto, por los trascendidos, todavía no ha empezado la guerra contra la inflación. No sé si yo hice un proyecto de resolución, presenté en la Cámara diciendo, entre otras cosas, si va a utilizar el artículo 97 de la Constitución Nacional, que dice que las declaraciones de guerra la tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Porque me parece que quería poner de relieve lo mala utilización de la palabra por parte del presidente. Dicho esto, y los trascendidos que tenemos respecto de hoy son, ojalá no sean los trascendidos, pero controles de precios, más precios cuidados. Y la verdad es que si uno hace siempre lo mismo, no sé por qué hay una expectativa de conseguir objetivos distintos. Que de hecho lo que se acordó con el fondo, porque eso lo contemplaba en el programa económico que se sacó del proyecto, digamos. Se hablaba del acuerdo de precios. Sí, pero la verdad es que el acuerdo de administración, digamos, de gobierno que la Argentina hizo con el fondo es muy malo, porque no va a resolver ninguno de los problemas, y además digamos, la Argentina, y no hay que engañar a la ciudadanía, la Argentina tiene dolor, y probablemente tenga dolor por un tiempo más. El problema es si ese dolor que tanto nos cuesta de nuestros jubilados, de nuestros docentes, de la inseguridad, de la falta de ingresos, de la inflación, si ese dolor que estamos pagando es para seguir teniendo dolor, que yo entiendo que eso es lo que hizo la Argentina en el acuerdo con el fondo de no resolver los problemas estructurales, o si vamos a sufrir ese dolor para sanarnos. Y la verdad es que si uno no afronta los problemas, es como cuando uno tiene una enfermedad y viene el médico y dice hay que operar. A nadie le gusta que le pongan una anestesia, que le abran, que le corten, que le cosan, que ir al médico, que estar lejos de la familia, que en vez de comerse una milanesa, tener una bolsa de suero.
¿A quién le gusta esto? Ahora uno resuelve afrontar esa situación dolorosa, si se quiere, que es una intervención quirúrgica, porque hay una promesa, por lo menos, o hay un porcentaje de sanar, de que estar mejor después de eso. Ahora, lo que hace la Argentina hoy es: no voy a ir a la intervención quirúrgica y voy a seguir sufriendo con dolor y dolor y dolor y dolor. Y así no vamos a sanar. Ahora, ¿qué se puede hacer para contener lo que sería la inflación? ¿Y qué es lo que puede hacer la oposición? Porque va a haber medidas, anuncia el presidente. Bueno, ¿qué puede hacer la oposición? Nosotros, por supuesto, si hay medidas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe hacerse, las vamos a acompañar. Ahora, la verdad es que vemos que, insisto, no están confirmadas, pero que las medidas no van ahí en el sentido, y está ampliamente demostrado que esas medidas no resuelven el problema. El gobierno tiene una percepción respecto al problema equivocada desde nuestro humilde lugar. Ahora, nosotros en este año lo que tenemos que hacer es prepararnos para ser alternativa de gobierno en el 2023 y tener un programa, en este caso, como en otros temas, pero en que quizás es la principal demanda de la ciudadanía en la Argentina, tener un programa antiinflacionario que termine de una buena vez, por lo menos, estos niveles escandalosos de inflación. La Argentina estaba tercera en inflación en el mundo, pasamos a Venezuela, digamos, en términos de inflación. Y si uno ve las canastas básicas, los alimentos han aumentado 12%, 10%, depende del alimento, digamos, que afectan a las clases sociales más humildes. Entonces, seguir con lo mismo para que tengamos, en vez del 50,9 que tuvimos el año pasado, este año un 60% de inflación, porque además tenemos esta inflación con tarifas reprimidas, con naftas reprimidas, con el dólar anclado, con una serie de situaciones que si dejáramos que esos precios fluyeran libremente, tendríamos, no sé, 65% de inflación. Entonces, honestamente, yo creo que hay que tener un programa antiinflacionario mucho más serio. Nosotros tenemos que aprender también de nuestros errores, porque si bien durante el principio de nuestro gobierno habíamos conseguido bajar, que ya es mucho para niveles globales, pero tuvimos meses con el 1% de inflación, que es mucho para esa instancia del mundo. Ahora el mundo está en una etapa más inflacionaria, post-pandemia, que obviamente se ha emitido mucho en muchos países para resolver. Pero seguramente irá eso disminuyéndose con el paso del tiempo. Ahora la Argentina toma medidas que no se toman en ningún lado del mundo y pretende con eso resolver un problema que está muy estudiado en la ciencia económica. No es que, digamos, en la ciencia económica está estudiado cuáles son los factores que implican en la inflación, cómo se provoca, cuáles son las distintas alternativas que se pueden tomar. Bueno, eso tiene que ver también con nuestra propia cultura, nuestra propia expectativa, cómo adaptamos esos modelos que en el exterior han funcionado para que la Argentina en un tiempo razonable pueda tener valores sensatos y no estos valores disparatados. Usted habla de los planes que se necesitan, en este caso inflacionario, pero bueno, recién también esbozaba de que, bueno, con la expectativa de ser gobierno, necesitan llegar en esa instancia con un plan armado para ofrecerlo a la sociedad. Usted está cercano a una de las personas que justamente quiere ser candidata presidencial, entonces, bueno, a ver cómo, y ya se está trabajando, armando equipos, los diversos candidatos, porque de todas maneras, precandidatos, de todas maneras hay una cuestión que son las PASO, que recién hasta agosto del año que viene no va a resolverse ese. ¿Cómo hacen ustedes, teniendo tantos precandidatos, para ponerse de acuerdo en un programa? Bueno, primero queremos que nosotros, por lo menos yo que estoy cerca de Patricia Bullrich, nosotros queremos que este es un año no para lanzar candidaturas. Digamos, tuvimos elecciones en Argentina, los tiempos parecen, enseguida nos consumimos las cosas, pero en noviembre del año pasado, hace 4 meses, tuvimos elecciones. Entonces, ponernos a pensar en quién va a ser candidato, bueno,
Digamos, más allá de que nuestro espacio tiene las personas con mejor imagen pública de la Argentina, y hay varios, y eso es bueno, nos enriquece, y que obviamente cada uno pueda tener sus aspiraciones cuando llegue el momento de definirla. Creo que al contrario, eso es un activo. Si uno no tiene candidato, tiene un problemón. Digamos, si uno tiene mucho, bueno, tendrá que elegir el mejor. Pero si no tiene candidato, está en graves problemas, ¿no? Y este año justamente es para poder armar los programas, digamos, concertar los programas, porque por supuesto cada uno puede tener un matiz, y bueno, y como pasó en el problema del fondo, tenemos que hacer un proceso de síntesis, de debate, de discusión, de síntesis, y que esa síntesis sea una coalición de gobierno que tenga un programa. ¿Cómo funcionan las coaliciones de gobierno? Que por ahí la Argentina no está tan acostumbrada a eso. Llegan con un programa, y entonces los partidos avalan ese programa, y el gobierno no puede moverse de ese programa si no lo consulta con los partidos, porque obviamente la dinámica a veces hace que haya que desviarse o corregir cosas que en la fotografía resultan una cosa y en la película otra. Ahora, nosotros estamos, la fundación del PRO, la fundación del ARI, la fundación del radicalismo, de otros partidos que también forman parte de la coalición, trabajando en cada una de estas áreas, en el área económica, en el área de relaciones exteriores, en el área de educación, en el área de salud, en el área de seguridad, donde tenemos un gran expertise al respecto, y un activo que la sociedad nos reconoce. Me parece que este momento es para eso, no es para dirimir candidaturas, porque como bien dijo usted, la Constitución y la ley argentina establecen un mecanismo muy democrático, que durante muchos años los argentinos o los partidos políticos tenían miedo, no querían usar las PASO para dirimir candidaturas. Nosotros tuvimos 4 listas en Santa Fe, y Carolina Lozada, que ganó la PASO, después ganó la general, 4 listas en Córdoba, y Luis Juez, que ganó la PASO, después ganó la general. Ha sido un mecanismo que nos ha enriquecido sin ninguna. Tuvimos 17 pasos, y ojalá podamos tener las 24, porque la verdad es que es un mecanismo excepcional, bien usado, sin llegar a proyectos antagónicos, ¿no? Sino para, con un proyecto común, definir quién es el mejor perfil para llevar adelante ese mecanismo. Y es un mecanismo democrático que lo resuelve la gente. Honestamente, no veo un problema en eso. Que muchas veces se está utilizando, o por lo menos en los últimos años, las PASO lo utilizó principalmente la oposición, y mejor que los oficialismos. Le pasó a Alberto Fernández, le pasó a Mauricio Macri también. Bueno, porque hay un error conceptual, me parece a mí, que es que desde el poder se terminan digitando las candidaturas, digamos. Y que es malo para el poder, que haya multiplicidad de candidaturas. Me parece que la experiencia del año pasado ha demostrado que eso es un error. Nosotros en Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, ya habíamos tenido paso, porque tuvimos una paso entre Mauricio Macri, Elisa Carrió, claro, y Ernesto Sanz. Así que también habíamos elegido el candidato a presidente de manera democrática por la participación de los ciudadanos. Después, cuando uno llega al poder, ahí entra una confusión, no sé, donde alguien quiere tener la lapicera de cómo se resuelve todo. Y eso le pasa a los oficialismos. Claro. Y quiere alinear con el poder. Me parece que hasta el propio Frente de Todos, o lo que queda del Frente de Todos, no sé, después de este proceso de acuerdo con el fondo, han manifestado que van a tener múltiples candidaturas, inclusive que el presidente se someta, si quiere ir a la reelección, a discutir con otros candidatos. Si hace eso frente a todos, yo creo que va a ser un hecho positivo para la democracia argentina. Gerardo, gracias por visitarnos. A ustedes, buenas tardes. Gracias. El diputado Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Las distintas voces de los diputados nacionales, por aquí por Diputados Televisión, el diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos del Chaco decía lo siguiente. Nosotros tenemos una agenda de los del norte grande, no solo los del Chaco, que tiene que ver con tarifas diferenciales para la energía eléctrica en las épocas de verano. Así como hay una ley de zona fría, nosotros queremos una ley de zonas cálidas en la cuestión energética. Así como hay un subsidio al gas, en el invierno en lo que se denominó como zona fría de Argentina, bueno, el mismo principio para el norte grande. También venimos padeciendo desde hace años un precio diferencial abusivo, excesivo en
siempre pagamos entre un 7, un 8, un 10% más el costo de las naftas y el gasoil en el norte que lo que se paga aquí, y el subsidio al transporte. El AMBA hoy por hoy tiene una gran... absorbe la mayoría de los recursos destinados al subsidio al transporte. A mí, como provinciano, la verdad que me causa gracia ver los funcionarios de la reta diciendo si nos sacan los subsidios al transporte va contra la autonomía. Y nosotros no tenemos subsidio al transporte. Las provincias no lo tienen, es ínfimo. Claro. ¿Eso afecta contra la autonomía del Chaco? No. ¿Por qué va a afectar sobre la autonomía de Buenos Aires? Que buscan otras cosas, otra excusa, pero no que afecta la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires que quiten, no que le quiten subsidios, que los pongan en igualdad de condiciones con el resto de la Argentina. Que los pongan en igualdad de condiciones con el resto de la Argentina, lo mismo para el consumo de energía eléctrica, el costo del consumo de la energía. Pero bueno, es el país central, aquí hay esto es histórico, nosotros tenemos una agenda federalista que se traduce en esas cuestiones principalmente. Bueno, ahí estaba el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. También veíamos que visitó los estudios de Diputados Televisión y saludamos, porque también nos está visitando, el diputado Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, diputado por el bloque de identidad bonaerense, que está dentro del interbloque federal. Correcto. Bueno, a ver, hablábamos un poco de la actividad parlamentaria. Pasó el acuerdo con el fondo, lograron consensos entre oficialismo y oposición, y algunos dicen, esos consensos ¿se podrán reflejar en otros proyectos de ley para discutir y para reactivar lo que es la actividad parlamentaria? Depende porque mi impresión es que hay que discutir proyecto por proyecto, tema por tema. Y en una democracia madura, como creo que la es la Argentina, es muy saludable que se tengan coincidencias y diferencias, en la medida en que esas diferencias estén dentro del marco democrático, por supuesto. Así que no hay necesariamente por qué ceñirse a repetir modelos, sino que hay que discutir tema por tema y proyecto por proyecto. Lo llama Sergio Massa y le dice, Topo, tráeme una carpeta a ver con 2 o 3 temas, proyectos que para ustedes sean urgentes. Nosotros hemos presentado el año pasado un proyecto de ley para que en las elecciones nacionales de la Argentina en el año 2023 rija la boleta única de papel. Es un cambio en el Código Electoral Nacional. Y a mí me parece que ya le ha esquivado demasiado el gobierno a este tema. Tengo que decir también que los colegas y las colegas de Cambiemos le esquivaron el año pasado también. No fueron a fondo a discutirlo cuando el ministro del Interior, Guado de Pedro, nos convocó a todos para discutir un cambio en la fecha del cronograma electoral. Esa era la oportunidad, nosotros así lo propusimos, para que todos le planteemos al ministro que no retoque solo una fecha, sino que hagamos un cambio sustantivo, que aprovechemos el esfuerzo y que se pudiera votar ya el año pasado con boleta única de papel. Nos dijeron que no había tiempo. Y comprendo, la administración de ese cambio es significativa y es compleja. Entonces le propusimos algo que no tenía ningún tipo de esfuerzo y además no había excusa para decir que no. Que en la ley que votáramos el año pasado para modificar el cronograma electoral pusiéramos un artículo de que a partir del año 2023 se votaba con boleta única de papel. También nos dijeron que no. Bueno, no hay forma de seguir sosteniendo el no frente a ese tema, y el año 2022, es el año no electoral en que hay que hacer ese cambio. Así que un primer punto sería avanzar en la boleta única de papel. Si no avanza el oficialismo, vamos a avanzar nosotros y lo vamos a aprobar en la Cámara de Diputados. No tenga ninguna duda. En segundo lugar, el mundo nos ha dado la razón con el precio de los combustibles. Cuando le insistimos el año pasado al gobierno que no tirara a la basura la ley de biocombustibles, que ya había tenido un apoyo pleno, un apoyo total por unanimidad del Senado de la Nación, y que prorrogaba un régimen vigente por 4 años,
el oficialismo decidió otra cosa, destrozar una ley que era una política de Estado, no era solo una ley, que permitía incorporar en ese momento hasta el 10%, por ejemplo, de biodiesel en la mezcla con el diésel. El gobierno aprobó una ley que implica más combustible de origen fósil y menos combustible de origen vegetal. El mundo asiste a una suba casi sin antecedentes de los combustibles de origen fósiles. Imagínense lo que significa en términos de costo para nosotros. En el gas ha habido, solamente en el gas natural licuado, ha habido un aumento de $8 a más de $65 por millón de BTU entre el año pasado y este año. Por lo tanto, hoy sería más económico para la Argentina volver y hasta aumentar a las proporciones que teníamos el año pasado de mezcla del del combustible de origen vegetal con el combustible de origen fósil. Nuestro colega, nuestro compañero de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y todo el bloque que conforman también Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, van a presentar una ponencia para poner en valor lo que ya presentaron el año pasado, que es mejorar esa ley, y creo que hay que hacerlo también una prioridad. Y finalmente, Argentina no puede seguir dando vueltas siempre con las mismas recetas fracasadas para enfrentar la inflación. Hay un vector que el gobierno no ha explorado, que es aumentar la inversión. Y esa es una salida peronista para el problema de la producción y de la inflación. No es la salida ni de los conservadores que quieren frenar la demanda agregada, ni la de los tecnócratas que solo creen que se arreglan con variables de carácter financiero. Bueno, hay que darle a las pymes 0% de impuesto a las ganancias si reinvierten sus utilidades en bien y capital. Eso significa producir más y mejorar la oferta, y eso baja los precios. Esos son temas que para nosotros resultan prioritarios. Diputado, usted mencionaba el tema de la boleta única y también cuando se dio toda la discusión, ¿no?, del proyecto para refinanciar la deuda con el fondo, ustedes presentaron una propuesta, un texto que era similar a la sugerencia, opinión de Juntos por el Cambio, porque en ese momento, como bien remarcaban, no había otro proyecto más el que ustedes estaban presentando. ¿Cree que durante este año van a poder unirse quizás al interbloque de Juntos por el Cambio para llamar a sesiones especiales para tratar temas que el oficialismo no quiere, en los cuales no quiere avanzar o que están trabados? Bueno, una precisión para que tengamos toda la misma información. Nosotros presentamos un texto el día anterior a la sesión y ustedes lo tuvieron ese día, miércoles, a las 14 horas. Hasta ese momento nadie conoció ningún texto de Juntos por el Cambio. Ustedes no tenían ningún texto, es decir, había algunas ideas. Claramente aquí nadie, y nosotros menos, pretendemos ser los inventores de lo que ya estaba inventado, pero es muy importante que sepamos que nosotros sí presentamos un texto. Después se comentó, o antes se comentaba, que había otros textos dando vueltas, pero no se conocieron. En cualquier caso, no. Nosotros no estamos planeando acordar con un sector o con otro para lograr tal o cual cosa. Nosotros primero tenemos una agenda de trabajo que es federal, productiva y ambiental. Si hay sectores del Congreso que coinciden con nuestras prioridades y tenemos una congruencia en términos de objetivos, con mucho gusto nos vamos a abrir al diálogo, no solo para que nos apoyen, sino también para enriquecerlo. Pero de antemano, nosotros no tenemos previsto establecer estrategias con un sector para forzar ningún tema o ninguna prioridad en particular. Y es muy importante que este año todos tengamos una democrática resistencia a las ansiedades electoralistas. Es muy importante que trabajemos sobre los temas de la agenda social antes que en las urgencias de carácter electoral. Sí, con el tema electoral y justamente, bueno, lo que bien lo dijo recién, si hay algo que cambiar en el sistema electoral tiene que ser este año que no hay elecciones. Correcto. Entonces, respecto de las PASO,
precisamente. ¿Usted estaría de acuerdo con una... porque hay varios que, incluso desde el oficialismo, que estarían de acuerdo con modificar el esquema de las PASO y permitirla, sacarle ese corset que tiene y permitirlas que, por ejemplo, el que se puedan armar las por ejemplo, fórmula presidencial que no sea completa y que se arme posteriormente a las PASO? ¿Estaría de acuerdo con impulsar algo así? Mire, a veces se nota mucho cuando las fuerzas políticas cambian de visión sobre los sistemas electorales o los regímenes electorales en función de sus necesidades de coyuntura. Claramente, desde hace unos meses, Cambiemos, el macrismo, juntos, como se llame, está queriendo ese cambio que usted menciona porque le es funcional a su propio interés. De la misma manera que cuando fueron gobierno querían eliminar las PASO y presentaron varios proyectos, pero el año pasado querían las PASO. A mí eso me preocupa. El creer que las reglas, y especialmente las reglas electorales, son instrumentos que se van modelando a medida de una coyuntura o de una necesidad electoral para este año, para el año próximo, no es sano desde el punto de vista democrático. Yo no digo que no se pueda discutir. Si usted quiere, me atrevo a decir que hay que discutir todo lo que se pueda en el marco de la racionalidad. Pero cuando empieza a primar el interés coyuntural para una fuerza política particular, no es sano en términos de sus resultados. Le reitero, no me opongo a que se discuta, advierto que no puede estar guiado el debate por las necesidades de una fuerza política en un momento determinado. Agenda productiva parece ser un punto en común entre su bloque o su interbloque y el Frente de Todos y posiblemente otros bloques del Congreso de la Nación. Motor importante para la economía, las pymes. ¿Hay que reducir impuestos en las pymes? Sí, en las pymes es imprescindible que, dado el aumento de los combustibles y por lo tanto de la energía, el aumento de la energía para las pymes, el aumento significativo de la tasa de interés que dificulta el acceso al crédito, el aumento de los insumos importados que muchas pymes de la Argentina necesitan para sus procesos productivos, y además del aumento de esos insumos importados, la dificultad para acceder a algunos bienes importados. Esos tres factores se están poniendo en un cuello de botella a la capacidad productiva de las pymes en la actualidad y a la proyección de un crecimiento. Por lo tanto, hay que darles un alivio. Cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes y capital. Eso significa aumentar la capacidad productiva. Y eso es, además de producir más, tener una oferta mucho más contundente. Eso baja la inflación, permite crecer. Las pymes explican el 45% del Producto Bruto de la Argentina. Bueno, en esto se puede avanzar. Es un viejo proyecto del entonces ministro de Economía y Producción de la Argentina, Roberto Labaña, y lo planteó nada menos que durante la presidencia de Kirchner. Claro, lo aprobó en ese momento la Cámara de Diputados y como Labaña dejó el Ministerio de Economía, después el Senado lo dejó morir. Pero es una muy buena iniciativa que yo he reflotado en estos días y que he reactualizado, adaptado a los tiempos actuales. Y que cuando habla con Labaña sobre estos temas, ¿qué es lo que plantea desde el punto de vista económico? Bueno, el horizonte para la Argentina. Un punto importante es el de seguir poniendo énfasis y eje en lo que significa la recuperación de la inversión privada y la creación de empleo privado. A esta iniciativa con las pymes debe ser acompañada con un cambio que para nosotros es fundamental y tiene que ver con la creación de empleo. Hoy la Argentina tiene aproximadamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector privado en una situación de informalidad. Por lo tanto, encontrar el mecanismo que les permita a las pymes tener incentivos para formalizarlas es un avance en varios sentidos. Uno, en términos laborales. Lo otro, y creo que es estructuralmente muy sano, es que eso fortalece el sistema previsional. Fíjese la letra que anduvo dando vueltas para la discusión con el Fondo Monetario Internacional del acuerdo y lo que aparentemente estaría pensando el gobierno, que es el aumento o el estiramiento voluntario de la edad jubilatoria, que no es más que aumento de la edad jubilatoria. Ese es un grave error. Comenzar por ahí es un grave error, porque es
presionar o exprimir mucho más a quienes ya está aportando. Cuando en realidad usted tiene millones de personas que trabajan y no aportan. Usted tiene que buscar el mecanismo de que el sistema previsional se fortalezca con más aportantes, no que aporten más años los que ya están. Bueno, para nosotros esa es una prioridad. Diputado, pasó con la postergación de las elecciones y también con el acuerdo con el fondo que el Frente de Todos, cuando tiene que iniciar las negociaciones de una ley, primero va a reunirse con Juntos por el Cambio y después con los demás bloques opositores. Ustedes en ese sentido, bueno, primero, ¿cómo se sienten ante esta situación? Y también cómo hacen desde su lugar para, bueno, alzar su voz y también poder pujar, ¿no?, por el ingreso de cuestiones o temas que a ustedes les interesa que en la Cámara se traten. Mire, en este caso hay que ser realistas y saber cuál es el rol que uno tiene. Lo peor que a uno le puede pasar es creerse más de lo que es. Y usted no va a encontrar en nosotros ese pecado. Desde esa posición, que es realista y que es humilde, yo he visto cómo, por ejemplo, el Frente de Todos apostó ciegamente a tener presupuesto creyendo en un acuerdo con Juntos por el Cambio. Y no es que creyó en un acuerdo con Juntos por el Cambio por fantasía, sino que avanzaron. Avanzaron en muchos acuerdos. Fondos para provincias, fondos para universidades, acuerdos vinculados con distintos ítems del presupuesto. ¿Ustedes recuerdan que en la Comisión de Presupuesto de la noche anterior a la sesión el presupuesto aumentó en 183.000 millones de pesos? ¿Ustedes creen que ese aumento fue producto de que hubo algún acuerdo con este bloquecito del interbloque federal? No. Bueno, llegaron a acuerdos muy importantes que tuvieron un número, 183.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto. Y finalmente se pelearon. Bueno, el camino que eligen las dos fuerzas mayoritarias dependen de ellos. A nosotros no nos va a encontrar quejándonos ni victimizándonos de que alguien nos da más o menos importancia. Lo que sí sepa es que nosotros tenemos bien clara cuál es nuestra agenda y el conjunto de nuestras prioridades. Y vamos a acompañar allí donde haya propuestas que fortalezcan y no debiliten el federalismo, que fortalezcan y no debiliten la producción y la creación de empleo en el sector privado. Como un avesado analista de la política y actor central de este Congreso, ¿cómo ve que el escenario del oficialismo después de esta ruptura que tuvo en ambas cámaras a la hora de votar? ¿Cómo lo ve? Yo le agradezco, José, la generosidad de su rótulo, pero no soy ni avesado, ni analista, ni mucho menos, y me nutre muchísimo dialogar con ustedes. Miren, hace ya bastantes meses, les pido 1000 disculpas por la autorreferencia, pero yo he expresado con ustedes, y lo he dicho en el recinto también, que el problema de la Argentina, el problema político nodal de la Argentina, no está en la adversidad entre el oficialismo y la oposición más dura. Ni siquiera en lo que muchos analistas o cientistas políticos han denominado un gobierno dividido, donde la primacía del Congreso no coincide con el color del Poder Ejecutivo. El problema político de la Argentina era y es que la coalición de gobierno estaba atomizada y hoy está quebrada. Quien quiera disimular eso tiene derecho a hacerlo. Lo estuvieron haciendo desde que el expresidente del Frente de Todos presentó su carta, escrita, obviamente, porque era una carta, hasta el día de la votación por el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Sabe cuál fue la palabra que dominó? Matices. Desde la política y desde la inmensa mayoría del periodismo, entre los que no se enrolan ustedes, primó la palabra matices. Lo que había supuestamente era diferencias, matices. No había ningún matiz. Hay un quiebre. Y ese quiebre está expresado en una carta. Y la carta dice que esa diferencia se extiende, textual, más allá del 10 de diciembre de 2023. ¿Hace falta algo más para saber que la coalición de gobierno en la Argentina está quebrada? Está quebrada. Ahora, ¿cómo se proyecten las políticas en ese contexto? Yo no lo sé.
Pero lo primero que tenemos que hacer es tener claro el diagnóstico y desde la carta del expresidente del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos, hasta el voto con el Fondo Monetario, frente al Fondo Monetario Internacional, ha quedado bien en evidencia que esa coalición está quebrada. Ahora, y a partir de esa situación, está sucediendo este retraso en la conformación de las comisiones, ¿entiende usted? Este retraso en, digamos, relanzar lo que es la actividad en el Parlamento o en las comisiones específicas. No, creo que la falta de definición o el estiramiento de los tiempos para la definición está más bien asociada a la interpretación de lo que fue el resultado electoral y su correlato en la integración de la Cámara hoy entre el oficialismo y Cambiemos. Me parece que por ahí pasan hoy las discusiones. Alejandro, un tema para que nos cuente, que tiene que ver puertas hacia adentro de su interbloque. ¿Cómo es esta relación entre los cordobeses, algunos bonaerenses, el interbloque federal? Hacemos una pausa y nos cuenta. Por supuesto. Sí. Bueno, pausa en el análisis y seguimos charlando, dialogando en un par de minutos nada más con Alejandro Topo Rodríguez. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Vamos al análisis aquí por DTV y estamos conversando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Topo, a ver, son 5 diputados nacionales, 3 de Córdoba, 2 de la provincia de Buenos Aires, usted junto con la diputada Graciela Camaño. A ver, ¿cómo es esta interrelación entre 2 distritos importantes? Sí, ahí habría que sumar también al bloque socialista de Santa Fe, y dado que son 3 integrantes de Córdoba Federal, 3 de Identidad Bonaerense y 2 del socialismo, constituimos un interbloque de 8 diputadas y diputados. Fíjese que están nada menos que la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Santa Fe. Somos las provincias, el corazón productivo de la Argentina. Tenemos muchos elementos en común en cuanto a lo que nos acerca. Primero, una mirada federal y productiva. En segundo lugar, un eje muy fuerte en los temas ambientales. Y la mayoría por no decir el 100% de quienes forman parte de este interbloque, tienen una trayectoria y una experiencia ejecutiva muy fuerte. Lo tiene Graciela Camaño, que fue ministra de Trabajo de la Nación en el momento más difícil de la Argentina. Lo tiene Florencio Randazzo con todas las transformaciones que hizo en el transporte, en el DNI, en lo que ha significado la gestión pública nacional. Carlos Gutiérrez de Córdoba fue, entre otras cosas, ministro de Agricultura de su provincia con De la Sota. García Aresca, Ignacio García Aresca, acaba de terminar su responsabilidad como intendente de San Francisco. Está Natalia de la Sota. Mónica Fein, además de ser la presidenta del socialismo en la Argentina, ha sido intendenta de Rosario, Enrique Esteve. Es decir, realmente hay una riqueza desde el punto de vista de las experiencias y una capacidad de comprender no solo el funcionamiento legislativo, sino el corazón de las políticas públicas, que a mí realmente me honra poder humildemente coordinar un equipo de trabajo y aprender diariamente de toda esa experiencia. Ahora, también nos unen aspectos que no son solo coincidencias entre nosotros, sino una mirada común respecto de que no hemos estado ni estamos asociados ni a Cambiemos ni al kirchnerismo. Entonces, ese camino de ir construyendo una alternativa en la Argentina, nosotros no lo abandonamos. Nosotros seguimos creyendo que la Argentina necesita una alternativa constructiva, federal, productiva, moderada, que le permita a la Argentina construir una salida después de estos años tan difíciles,
Y no importa lo fácil o difícil que parezca el futuro inmediato, nosotros vamos a seguir construyendo esa alternativa de cara al futuro. ¿Ya ven figuras de cara a 2023 dentro de su espacio? No, porque esta es la etapa y, si usted quiere, el momento de la maduración de la propuesta. Luego, yo no tengo tan claro cómo va a terminar siendo el mapa de las coaliciones electorales en la Argentina de aquí a casi 2 años. Y hay que darle tiempo a que eso madure y también a la sociedad que hoy no está pensando en clave electoral, por supuesto. José. No, le iba a preguntar por el tema de la inflación. Hoy se lanza la guerra, anunció el presidente de la Nación. Bueno, en minutos iba a anunciar medidas sobre el tema. ¿Usted qué visión tiene al respecto? Que presentó justamente el proyecto que presentó esta semana. Usted si bien es una baja de impuestos, pero habla justamente en los fundamentos de que una herramienta, bajar impuestos es una herramienta para combatir la inflación. Bueno, todavía, como usted bien señala, no sabemos en qué consisten los anuncios y será prudente informarnos y opinar después, pero si el corazón de las medidas va por el lado que ha trascendido, me parece que vamos a tener que ser muy críticamente reflexivos. Si no se entiende, si el gobierno no entiende que la salida al problema de la inflación en la Argentina es producir más, estaremos yendo por el mal camino. ¿Cómo baja el precio de la carne en la Argentina? Aumentando el precio de faena. No baja, no es que yo digo que no baja. Ustedes saben que no bajó porque la realidad indica que no bajó. Desde los controles de exportación, desde hace 3-4 meses a esta parte, la carne aumentó. Entonces está claro, el precio de la carne no baja con controles o con cuotas de exportación. Baja, se aumenta el peso de faena y por lo tanto el volumen de producción de carne. Si no terminamos de comprender lo que es una realidad, que es que el precio del trigo incide promedio entre 9 y 13% en el precio final del pan, y que el precio final del pan se conforma por la comercialización, el alquiler, los impuestos, los servicios, las remuneraciones al personal, entonces vamos a tener también un mal diagnóstico. A mí me llama la atención que un gobierno que se dice peronista da vueltas como laucha en un fuentón, siempre en el mismo error, y no comprende que el problema de la inflación se supera, entre otras cosas, con más producción, no retaseando la posibilidad de producir o de exportar. Argentina puede y debe armonizar las potencialidades del mercado externo exportando más y también producir con calidad y a precios justos para el mercado interno. No hay ninguna incompatibilidad entre eso. Ahora, ¿por qué no se avanza con eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las discusiones, estas discusiones internas de Frente de Todos, puertas hacia adentro, ¿están impidiendo también eso o no? Mire, yo creo que aquí hay que decir de una vez por todas que Argentina no merece tener un ministro y un Ministerio de Economía que no se ocupe de la inflación. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía de la Argentina sobre la inflación? Ninguna. Ha decidido, el Ministerio de Economía de la Argentina ha decidido no hacer nada respecto de la inflación. Entonces, si la cabeza económica de la Argentina no tiene el asunto en su agenda, y no estoy culpando personalmente a nadie, sino que estoy describiendo el proceso de la política pública, es muy difícil que uno supere el problema en profundidad, porque en todo caso parece que se ha convertido en algo bastante cómodo echarle las culpas a una Secretaría de Estado por el problema de la inflación. Aparentemente ahora la responsabilidad de los precios en Argentina es de una Secretaría de Estado o de un Secretario de Estado. Y el Ministerio de Economía, que debería liderar un proceso que significa más justicia social, que es menos inflación, se ha borrado del tema. A mí me parece que ahí está una de las claves del problema. Mientras tanto, aguardamos y esperamos a ver los anuncios del presidente. Sí, hay que debo ser respetuoso y esperar los anuncios del presidente.
Diputado Alejandro Topo Rodríguez, gracias. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. El diputado Alejandro Topo Rodríguez, diputado de la provincia de Buenos Aires, presidente del Interbloque Federal. Hablando de la situación interna, también del Frente de Todos, el bloque mayoritario que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, decía esto. Con muchos, inclusive he tenido alguna actividad en esta semana con Leopoldo Moroy, con Oscar Parrilli, Blanca Osuna. Los 4 fuimos juntos a Comodoro Pi a ver a Marcelo Martínez de Giorgi para que la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia se presente como amicus curiae del juzgado, donde están las causas de espionaje. Yo me gusta, quiero decirles, son compañeros que yo respeto, que admiro, tanto Oscar como Leopoldo, y yo no le escabullo a los temas, le saco estos temas y hablamos los temas, y los seguiremos hablando. Hoy mismo les digo, me gustó mucho que me escribió Marcos Clery, que no piensa como yo, que no votó como yo en la Cámara los otros días y que preocupado estaba por una nota que salió en un sitio en La Política Online que no me expresaba en lo más mínimo, que me ponían generando acciones que no tenía nada yo que ver, y me gustó que a él le preocupara eso y yo le di mis contestaciones y él me pidió que sigamos conversando, quizás el lunes porque él está afuera en Santa Fe, y yo voy a seguir conversando. Y les digo a todos, saquemos el bastón de mariscal y a conversar. Y valoro mucho la actitud del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que ha estado a la altura de las circunstancias en estos tiempos tan difíciles y que siempre nos convoca a unirnos, siempre. ¿La dinámica interna entonces no se ha resentido? Mira, si se resintió es obligación nuestra resolverla. Yo no voy a buscar pretextos para no hacerlo. Seguramente en algunos sí, en otros tratamos de que eso no nos incida. Eduardo Valdés, el diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. José, esta discusión, ¿no? Puertas hacia adentro del Frente de Todos, obviamente ya se está dando. Sí, justamente, y bueno, y era muy crudo recién el análisis de Milman, del diputado Milman, respecto a que, bueno, está quebrada la situación interna, y bueno, realmente, bueno, esto se proyecta en el andar futuro. Veremos si esto realmente fue un punto de inflexión, lo que se experimentó con el acuerdo con el fondo, y el Congreso empieza a andar, o bien si la situación interna es tan grave como algunos advierten en el oficialismo, y entonces se ralentiza el andar legislativo. Claro. ¿Vendría bien una reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Puertas hacia adentro, ¿no? Vendría bien que, según que le atienda los tweets, los mensajes que le envía la vicepresidenta. Bueno. Pero realmente hay una situación de frialdad en las partes que nadie oculta. Lo vemos también en el comunicado que se emitió de parte de la Cámpora, justamente de posterior, los legisladores de la Cámpora fundamentando su rechazo al acuerdo, siendo que en el recinto no habían hablado, y bueno, es una situación que, bueno, complejiza un poco la relación interna en este oficialismo. Claro, bueno, veremos qué es lo que ocurre en el futuro en puertas hacia adentro del Frente de Todos, que sin lugar a dudas están en un momento de discusión, mucho más después de lo que fue las votaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de maneras diferentes, de maneras divididas, por parte del sector del oficialismo en el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Bueno, terminó el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional logró finalmente esta aprobación con amplia mayoría. Parte de esta amplia mayoría la aportó, o gran parte la aportó Juntos por el Cambio, pero también es el momento de empezar a discutir otros temas y seguramente en la agenda de la Unión Cívica Radical, en la agenda de Juntos por el Cambio, debe haber muchos temas. Sí, nosotros tenemos una agenda que creo que es la agenda que necesita la gente, que no se está teniendo en cuenta, que queremos que sea tratada. Queremos que se trate la ley de alquileres. Hoy es un tema que perjudica muchísimo, no solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios. Ha terminado una buena intención, terminó siendo una mala ley y es algo que hay que tratar. Nosotros también queremos tratar algunos temas que significaron y siguen, a pesar de que vinieron las lluvias y no tenemos más incendios, tenemos que ayudar y colaborar con la provincia de Corrientes y en esto también queríamos una sesión especial para esto. En el medio nos pasó el tsunami del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que esto surgió, pero obviamente que tenemos un montón de temas que tienen que ver con el problema educativo en nuestro país, el problema de la pobreza, que significan algunos proyectos de ley que están presentados en la Cámara y que queremos realmente que sean tratados. Claro. El tema es ver el cómo, ¿no? Y ver también la conformación de las comisiones por parte de la Cámara de Diputados. ¿Hay alguna información que el presidente de su bloque, Mario Negri, les haya transmitido? Sí, realmente estamos llegando a fines de marzo y todavía no hemos conformado las comisiones permanentes. Lo que sabemos es que hubo reuniones para solucionar este tema. Nos pidió nuestro presidente de bloque que estemos atentos porque seguramente la semana que viene vamos a tener algunas novedades, pero certezas no tenemos nada todavía. Las únicas que están conformadas son conocidas, ¿no? La de presupuesto de Hacienda y la de finanzas porque trató el tema del fondo, pero el resto no. Y el Congreso tiene que empezar a funcionar. El Congreso necesita funcionar. Es uno de los poderes importantes del Estado, es donde está representado la democracia más que nada en el Parlamento argentino, donde estamos representados todas las voces de todos los partidos y de todos los ciudadanos y que no puede estar parado o que no nos puede estar pasando esto solamente porque están discutiendo el partido oficialista y los legisladores del partido oficialista que no se ponen de acuerdo. Es una barbaridad, es un ejemplo más y es un botón más al cachivache que estamos dando en nuestro gobierno nacional. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Una de las cosas que más se escuchó tanto en el debate de la semana pasada como también ayer en el Senado por parte de Juntos por el Cambio es el término responsabilidad, ¿no? de la oposición acompañando el proyecto de refinanciación con el FMI. ¿Tuvo una cuota más de responsabilidad el radicalismo dentro de la coalición? No, creo que la responsabilidad fue de todos. El radicalismo siempre ha demostrado una tradición de mucha institucionalidad. Creo que a lo largo de la historia, a lo largo de nuestro accionar, hemos tenido muchísima responsabilidad institucional y hemos actuado siempre haciéndonos cargo de un montón de cosas, algunas propias y otras ajenas, pero respetando las instituciones, respetando los compromisos y siendo una oposición que es responsable. Obviamente que dentro de Juntas por el Cambio había distintas miradas, eso no hay ninguna novedad, eso lo veíamos en las publicaciones de los legisladores, pero ante todo esto primó
la cordura, el decir necesitamos estar todos juntos y mostrar una cohesión, que es lo que la sociedad necesita, más que nada. Mostrar una oposición que está trabajando toda junta con objetivos comunes y con definiciones que, si bien en algunos puntos podemos tener algunas diferencias, algunos con más vehemencia, otros un poco más moderados, pero en el fondo todos queremos lo mismo y estamos pensando y respetando las mismas cosas, y esas son las cuestiones comunes que hoy nos unen, ¿no? Diputada José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Usted la sacó del Congreso, pero no tanto. Estamos con mira, si me sacás del Congreso, estoy en Córdoba en un encuentro nacional de mujeres. Pero la llevo a Ucrania, la crisis, la guerra que se vive en Ucrania, la invasión de Rusia, y usted presentó justamente un proyecto sobre el tema. Se hizo eco de esa situación para facilitar la llegada de refugiados ucranianos a la Argentina. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos alrededor de 300.000 residentes, no residentes, sino descendientes de ucranianos viviendo en la Argentina. Muchos de ellos, el proyecto salió a raíz de pedidos de estos residentes que solicitan la llegada de sus familiares a la Argentina, y uno de los mayores problemas que tienen es la compra de los pasajes y el pago del impuesto país para los pasajes para volver, para que puedan regresar con sus familiares. Hay dos cuestiones en esto que estamos pidiendo. Uno, que creo que ya el gobierno en cierta medida lo ha manifestado, diciendo que los va a recibir, y otra es sentir que además de esa declaración de principios, de decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a recibir a aquellos refugiados de Ucrania, tenga este gesto de decir, no les vamos a cobrar por esta situación humanitaria internacional en que están pasando el impuesto país, y vamos a colaborar también para que puedan insertarse aprendiendo nuestro idioma, muchos de ellos. No creo que vengan demasiados ucranianos a la Argentina, pero sí es posible que muchos familiares de aquellos 300.000 residentes en la Argentina, o que son ucranianos o que son descendientes de familias ucranianas, sí tengan esa necesidad de traer sus familiares, o que quieran venir y salir del espanto de lo que estamos viendo de la guerra en nuestro país. Y creo que tenemos que para eso estar preparados. Gabriela, antes mencionaba que está en este encuentro nacional de mujeres, son mujeres del radicalismo, que están discutiendo qué temas y si esos temas se pueden traducir después en proyectos de su autoría. Sí, es un encuentro, bueno, después de toda la pandemia nosotros siempre hacemos, las mujeres radicales, los encuentros nacionales de mujeres radicales. El último lo íbamos a hacer en Bariloche, no se pudo hacer porque justo se declaró el aislamiento. Y en esta oportunidad no es el encuentro nacional, pero sí una agrupación radical que se llama Doctora Morini, justamente en reconocimiento a esa gran radical que también fue diputada de la Nación por Córdoba, que fue María Teresa Merciadri de Morini. Organizaron un encuentro nacional, que es obviamente una modalidad mixta. Hoy es muy costoso trasladarse, pero bueno, vinimos a acompañarlas y estamos formando parte de este encuentro, que tiene una amplia presencia de todas las provincias de nuestro país. Los temas que se tratan son temas que nos interesan, y todos los temas que se tocan siempre suelen terminar no solamente en tema para debatir y para discutir y para seguir en la lucha de los derechos de la mujer y esta sociedad igualitaria,
sino también en algunos proyectos de ley, ¿por qué no? Diputada, ¿ve posibilidad de que haya una sesión prontamente de diputados, más allá de que tienen que ponerse en marcha comisiones y dictaminar proyectos? ¿Usted ve panorama de que va a haber sesiones, por lo menos en esta primera parte del año, que van a tener que tratarse temas de consenso o cómo avisora un poco el panorama legislativo? Lamentablemente avisora el panorama legislativo complicado como el país. Imagínate que creo que no ha pasado que lleguemos a esta época y no tengamos conformadas las comisiones permanentes de la Cámara. Si no tenemos conformadas las comisiones permanentes de la Cámara, es muy difícil empezar a tratar temas y tener sesiones regulares. Creo que y esto no tiene que ver con el resultado de las últimas elecciones. Lamentablemente esto tiene que ver con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque y el desajuste que se provocó dentro del bloque oficialista. La verdad es que en lo personal anhelo que esto se solucione, anhelo que las comisiones permanentes se conformen cuanto antes, que podamos cumplir con el rol con el cual la sociedad nos delegó, que es ser diputados de la Nación, representarlos, tratar los temas que a la sociedad le interesan en sesiones que no estén tan espaciadas, sino tener reuniones permanentes de cada uno de los temas que nos interesan o que les interesan a la gente en general, porque uno los está representando a ellos. Pero eso es lo que anhelo. ¿Y cree que no sé si es lo que va a pasar. Pero cree que, por ejemplo, Juntos por el Cambio podría, en algunos temas en común, ponerse de acuerdo con otros bloques de la oposición y, bueno, impulsar debates más allá de la agenda del oficialismo? Sí, creo que es una de las cosas que estamos haciendo, tratando de ponernos de acuerdo con otros partidos opositores y establecer agendas comunes para poder hacer funcionar el Congreso de la Nación. Diputada, superado el acuerdo con el fondo, ya bueno, habiendo pasado este escollo que se le planteaba al gobierno y al país en general, bueno, todos coinciden en que el gran problema para afrontar ahora es la cuestión de la inflación. ¿Usted qué piensa respecto de las medidas que han trascendido, que se van a tomar, hoy van a anunciar algunas, se supone, y cómo impacta la inflación en su provincia, Entre Ríos? La inflación impacta en mi provincia como en todos lados, vamos mal. O sea, sobre todo la provincia de Entre Ríos es una provincia que lamentablemente no tiene demasiado empleo privado, tiene mucho empleo público. El asalariado es el que más, en general, es el que más sufre este ajuste que se da por inflación. Y bueno, obviamente que estamos expectantes, esperando estas medidas que hasta ahora las conocemos por trascendidos, y los trascendidos periodísticos son medidas económicas conocidas, viejas recetas conocidas que mucho efecto no han provocado, pero bueno, dirían la cantidad importante de memes que han salido este último tiempo. Estamos esperando esta guerra contra la inflación que Alberto dijo que lo iba a empezar hoy, y la verdad que, bueno, hace bastante tiempo que la estamos sufriendo, más allá de que nos hubiese gustado que las medidas vengan antes. Las estamos esperando porque las necesitamos. Gabriela, es la tercera diputada que consultamos respecto al tema de la inflación, y los tres han coincidido en que avisoran, hablamos antes con el diputado Milman, hablamos con el diputado Topo Rodríguez, ahora con usted, y que avisoran medidas similares a las anteriores, medidas, digamos, recetas ya adoptadas. Pero bueno, porque son al menos las que estamos leyendo en los medios de comunicación, no tenemos nada oficial. Pero
lo que vemos y ya lo que está provocando estas medidas que se están publicitando, lo que está provocando dentro del sector productivo y cómo también yo vengo del interior profundo de nuestro país y lo digo siempre, ¿no? O sea, nosotros vivimos directa o indirectamente del sector agropecuario. Claro. Y bueno, obviamente que todo lo que pase con ellos nos afecta en nuestra economía diaria. Estas medidas que obviamente estamos viendo, leyendo y escuchando en los medios de comunicación hace que estos sectores empiecen a movilizarse. Los sectores, las medidas que estamos escuchando o leyendo que tienen que ver con los controles de precios y con algunas cuestiones que tienen que ver con el consumo, son recetas viejas también, que ya las vivimos y que sabemos que no han tenido ese efecto. Así que por eso opinamos lo que opinamos, pero en realidad estamos hablando de lo que leemos y de lo que sabemos por los medios de comunicación, entonces como que uno toca de oído, ¿no? Porque no tenemos nada serio ni nada concreto. Claro. Entonces, ante estas cosas uno opina esto. Quizás cuando veamos en serio cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para combatir la inflación, puede ser que tenga otra opinión cuando las lea con un plan en serio y no con lo que hasta ahora venimos mirando en los medios de comunicación. Y mientras tanto están en alerta y los sectores del campo en la provincia de Entre Ríos también están en alerta. Sí, están en alerta hace días y ya están organizando cortes de ruta y movilizaciones y en permanente comunicación con todos. Son sectores que para algunos pueden resultar un poco lejanos, quizás quienes viven en las grandes ciudades, pero quienes vivimos en el interior de las provincias y en pueblos más chicos, que tienen una relación muy directa con toda la producción, con las economías regionales, con el sector rural, obviamente que todo esto nos moviliza mucho más quizás que a un legislador de la ciudad de Buenos Aires o de alguna ciudad un poco más grande donde quizás la economía con la que se viven es otra, no es nuestra realidad. Nosotros, y más que nada en la provincia de Entre Ríos, nuestra economía es eminentemente agrícola ganadera. Claro. Diputada, en las últimas horas hubo legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio y también unidos a lo que tiene que ver con el sector de Javier Milei, que presentaron un proyecto para derogar la ley de abastecimiento ante cierto ultimátum que se dio por parte de Roberto Feletti a los exportadores de carne. ¿Está de acuerdo en ese sentido? ¿Esta ley no sirve? No sé si derogar la ley de abastecimiento, me parece que es una ley vieja, es una ley, yo ya en su momento cuando salió la había cuestionado con algunas declaraciones y con algunos proyectos que habíamos presentado en el Congreso. Me parece que todo esto son leyes que tienen su origen en la época del gobierno, en una dictadura militar, el origen, y muchas de esas cosas todavía siguen vigentes. Así que es hora de empezar a tratar en serio todo lo que tenga que ver con este tipo de políticas. Diputada, del menú de leyes que anunció el presidente en la Asamblea Legislativa, que parece que hubiera pasado un montón, pero pasaron apenas 3 semanas, ¿cuál ley usted le parece que sería más factible de avanzar? ¿Sobre cuál de esas normas? No, me parece que muchas de ellas son factibles de avanzar si se debaten en serio, ¿no? Y quizás y se llegan a acuerdos y a poder modificar quizás algunas cosas que nos pueden gustar un poco más, un poco menos a algunos legisladores. Yo la verdad que
La de compra argentina me parece que es una que puede llegar a salir sin problemas, de las que me acuerdo que estaban presentadas. Muchas de ellas, la de la producción de cannabis también. Nosotros tenemos una provincia que es gobernada por un gobernador radical, donde ha hecho de la industria del cannabis un ingreso importante para la provincia. No recuerdo cuáles otras eran en su momento. La verdad que pasa poco tiempo, pero van pasando tantas cosas tan vertiginosas en nuestro país que parece que pasaron un montón de meses. Pero bueno, de esas dos que recuerdo, que estoy casi seguro que no van a tener problemas en la Cámara, ¿no? Claro. Y otros proyectos que ya Quizás tenga un poco más de problema en la de hidrocarburos. Claro. Entonces son un poco más complejas, ¿no? Sí, y proyectos que ya hasta habían sido consensuados en el cierre del año 2021, como la ley de VIH, u otros proyectos que venían también con dictamen de las comisiones de presupuesto y de salud. Bueno, yo creo que esas que ya vienen con dictamen deberían salir. Claro. No creo que tengan problemas. Gabriela, ¿hay algún proyecto de su autoría que usted quiera impulsar o reimpulsar ahora en este año 2022? Sí, en realidad tengo varios proyectos, pero hay uno con el que me comprometí de una manera personal. Y tiene que ver con el reconocimiento con la ley de equinoterapia, es el reconocimiento del tratamiento de la equinoterapia en nuestro país. Y con esto lo presentamos al proyecto, perdió estado parlamentario, lo volvimos a presentar, tuvimos bastante acompañamiento, mucho más que la primera vez. Y la verdad es que, bueno, estamos haciendo un poco de lobby, al menos que se pueda tratar en la comisión. Claro. Creo que cuando uno mira lo que son los centros de equinoterapia y de la manera en que se ayuda o cómo mejora esa relación, sobre todo con los niños que tienen algún tipo de discapacidad, con el animal, con el caballo y con todo lo que significa la ayuda de montar a caballo y el cariño que se transmite, y cómo se han visto muchísimos avances en algunas patologías. Creo que es necesario al menos discutirlo, ver, conocer, que se explique la situación, que no se crea que es una terapia alternativa más, que tiene su base científica y que pueda ser reconocida también, no solamente por las obras sociales, sino por la ciencia médica en general. ¿Hay estadísticas, Gabriela, de la cantidad de niños, niñas, adolescentes que están con tratamiento de equinoterapia? No, la verdad que no tenemos estadística en cuanto de cuántos son los chicos que tienen estos tratamientos. Sabemos que no son demasiados porque al no estar reconocidos estos tratamientos por las obras sociales, terminan siendo muchas veces tratamientos costosos, o los padres tienen que iniciar muchas veces amparos en la justicia para que la obra social se los reconozca, y vemos que los amparos todos están siendo positivos, o sea, salen con sentencias favorables. Pero la verdad que estadísticas no tenemos. Sí sabemos que existen centros de equinoterapia en todo nuestro país y que cada vez hay más, y que hay muchísimos, sobre todo chicos, que tienen esta conexión, donde también, o sea, las últimas cosas que nos han dicho en algunos lugares que hemos visitado, que ya muchos psicólogos no solamente aconsejan a los chicos con discapacidad que vayan, sino a muchos chicos que no tienen una discapacidad motora o mental, pero que han tenido este tiempo de pandemia una conexión tan profunda y tan directa con la tecnología,
que necesitan conectarse con lo natural. Claro. Y se ha reconocido también que se les ha pedido que vayan y que participen de este tipo de terapia. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, con esta iniciativa y que logre consensos, ¿no? ¿En el bloque sí tiene consenso ya? Sí, la verdad es que cuando lo volví a representar recibí un montón de adhesiones, y no solamente confirmantes, sino una larga lista de adhesiones, y ahora también estamos tratando de que ya hemos conseguido algunas adhesiones de otros partidos, no solamente del bloque y del interbloque al que pertenezco, sino también de otros, y la idea es justamente conseguir la mayor cantidad de adhesiones a esta ley para que pueda ser tratada. Al menos tratada. Yo creo que cuando se empiece a tratar la vamos a lograr sacar. Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. La diputada Gabriela Lena, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos, ahora en estos momentos en la provincia de Córdoba, en este encuentro de mujeres, pero también trabajando en estos proyectos que no estamos hablando del proyecto del acuerdo con el fondo, ni estamos hablando del gran proyecto de agroindustria. Estamos hablando de algunos proyectos puntuales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con mejorar la salud en aquellos que necesitan, y en este caso de como es la ley de equinoterapia, que es en definitiva el trabajo que se puede hacer entre los animales, el caballo y las facilidades para mejorar la situación de las personas, principalmente de los chicos, de las chicas, de los adolescentes. Ahí está trabajando la diputada Gabriela Lena. Sí, y seguramente es como dijo ella, si se llega, el tema es que se trate, claro. Si llega a comisión y seguramente va a avanzar, y va a avanzar hasta el recinto seguramente, pero sí. Bueno, la cuestión es que ya perdió estado parlamentario, lo decía ella, así que los antecedentes no son buenos, pero bueno, esperemos que se trate. Bueno, y a veces estos proyectos son los proyectos en los cuales se pueden llegar a lograr estos consensos. A veces son disparadores para después motorizar hasta mismo algunas sesiones en la Cámara de Diputados con una gran cantidad de proyectos similares con consenso, obviamente. Temas que logren, justamente esos temas los logran, ese consenso, pero también ahí después tiene un largo recorrido. Recordemos, por ejemplo, un tema en el cual se pusieron todos de acuerdo, logró una aprobación unánime, la ley de oncopediatría. Pasó al Senado y quedó ahí. Claro. Así que si no se trata este año va a perder estado parlamentario, y bueno, esperemos que sea recogida, porque hay mucha gente que está pidiendo, justamente lo vimos en los palcos cuando se trató el año pasado justamente en diputados, todos los familiares que reclamaban esa ley. Cuando hablábamos de proyectos que fueron sancionados por lo menos en comisión, ¿no?, con acuerdos entre oficialismo y oposición, cerrando lo que fue el calendario del año 2021, lo que fueron las sesiones ordinarias de ese año, había varios proyectos. Entre ellos temas que tienen que ver con la salud, temas que tenían que ver con los residuos, y había un tema que había sido espinoso, como era la ley de envases. Seguro, sí, que no estaban de acuerdo. Bueno, ahora justamente con la movida de uno de los que promovía esa norma era el expresidente del bloque. Bueno, ahora seguramente me parece que esa ley ha caído en desgracia. Claro. Y difícilmente puedan reflotarla en el tiempo inmediato, por lo menos. Bueno, y hablando de trámites parlamentarios y hablando de discusiones en el Congreso de la Nación, Meli, ¿qué podemos estar diciendo? Bueno, sí, Fer, tenemos una nueva ley que se dio obviamente en un tratamiento rápido. El tema, si querés, más áspero que le ha tocado al gobierno de Frente de Todos en estos 2 años que lleva, uno de los temas más complicados, pero que bueno, finalmente por el trabajo primeramente que se ha realizado en la Cámara de Diputados, alcanzó el buen puerto y el acompañamiento de la oposición. Se trata obviamente de la ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ayer sancionó el Senado, y hoy inmediatamente a la mañana fue publicada en el boletín oficial. Esto es que se promulgó.
¿no? Así que vamos a repasar acá algunos detalles de la ley que venimos hablando desde hace unos días. Se publicó este viernes, como te decía, mediante el decreto 130/2022 y bajo el número de ley 27.668. Esto pasa siempre con todas las leyes a partir de un decreto en el boletín oficial que, por supuesto, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y demás funcionarios. Se promulga, ¿no?, las normas que son sancionadas aquí en el Congreso. Algunas más rápido y otras no tanto. Claro. Esta, como vemos, inmediatamente. Bueno, como recordaban, la media sanción se dio el pasado 11 de marzo. Aquí en la Cámara de Diputados, por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. Y la sanción definitiva se dio en el día de ayer, después de una jornada de 9 horas de debate en el Senado, por 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Al igual que sucedió en la Cámara Baja, bueno, la división, la fractura se dio en el propio bloque oficialista. En el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, todos los votos en contra fueron del Frente de Todos porque no hubo otros bloques. En el Senado no hay otros bloques, como por ejemplo aquí pasó en Diputados con la izquierda, claro, o con el sector de los liberales, que pudieran también aportar votos en contra, ¿no? Igualmente, más allá del acompañamiento casi unánime que hubo en Juntos por el Cambio, recordemos que en Diputados hubo un diputado que votó en contra, que fue Ricardo López Murphy, y en el Senado hubo una abstención que tuvo que ver con la neuquina Lucila Crexel, claro, que es, bueno, era aliada de Juntos por el Cambio y hoy integra el interbloque, ¿no? Bueno, la ley, como repasamos, tiene 3 artículos. Es muy corta porque obviamente ya el proyecto del Poder Ejecutivo, el original, tenía 4 artículos. Se sacó un artículo que era el referido a el programa económico de Martín Guzmán para que la oposición pudiera acceder a votar la ley. Y finalmente quedó este artículo, el principal, que es el artículo primero, porque los otros 2 son de forma, que establece que se apruebe de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el programa Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. Esa es la letra de esta ley, que siempre hay que remarcar. No es que se aprobó, siempre hay que remarcar, y lo remarca mucho la oposición sobre todo, no es que se aprueba el acuerdo o el programa económico del gobierno para alcanzar las metas que pacta con el FMI, sino la autorización al refinanciamiento. Lo que sostiene el oficialismo es que el refinanciamiento es tal cual era el crédito por 44.500 millones de dólares. Lo que dice la oposición es que en realidad hay una parte de refinanciamiento y otra parte de un nuevo crédito. Claro. Bueno, y el artículo primero lo que agrega es que el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente. Esto es fundamental porque justamente hace alusión a las atribuciones, facultades que, como se decía aquí desde el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo, claro, para llevar a cabo esas políticas económicas que no eran atribuciones del Congreso. Al Congreso le correspondía solamente autorizar lo que tenía que ver con la operación crediticia, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas también lo que marcó la jornada de hoy fue que rápidamente el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, también, utilizando las redes sociales, acompañó lo que fue la sanción del Congreso, y este texto que vos bien nos estabas señalando, Meli,
es el texto que se terminó de acordar después de mucha discusión que se dio aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Todas esas reuniones durante 3 días, lunes, martes, miércoles, mientras se dio la discusión en comisión, había reuniones paralelas que llevaba adelante el presidente de la Cámara de Diputados con los diferentes presidentes de bloques, con los presidentes de los bloques que conforman Juntos por el Cambio, con los presidentes de otros bloques como el bloque de los partidos que encabeza Alejandro Topo Rodríguez o de los partidos provinciales que encabeza Luis Di Giacomo, y cada uno iba con una propuesta particular de cómo tenía que redactarse finalmente la ley para ser sancionada por parte de la Cámara de Diputados y lograr el consenso respectivo, y Sergio Massa se iba con esos datos, con esos aportes de la oposición, se iba a Casa de Gobierno, se reunía con las máximas autoridades de Casa de Gobierno, se reunía con el presidente Alberto Fernández. Me parece que no hubo reuniones o llamado, debe haber habido algún llamado con el ministro Guzmán, pero principalmente fue Massa con Alberto Fernández, quienes terminaron de consensuar una redacción. Posiblemente la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, también haya participado ahí. Y recordemos que Massa estaba en el momento final, estaba en Estados Unidos. Así que también lo podían hacer por teléfono, pero claramente Massa estaba con el presidente y después reunido con los legisladores de la oposición, y bueno, Guzmán estaba en Estados Unidos y bueno, más allá de algunas consultas que puedan haber, pero no recuerdo una discusión tan grande por una ley de un solo artículo. Claro, que iban y la ley iba a ser de 4 artículos. Iba a ser de 4, sí. El problema estaba justamente en el artículo 2, y que desde el primer día que la oposición conoció el borrador, ya había alertado y había puesto el grito en el cielo, digamos. Cuando ya se remitía ese segundo artículo de un anteproyecto, recién era, a los anexos, ¿no? Así que la realidad es que, bueno, si el gobierno no accedía a modificar el proyecto, la realidad es que no iba a tener ley. Claro. Y todo el trabajo que se dio en la Cámara de Diputados justamente agilizó el tratamiento en el Senado, y por eso se sancionó en menos de una semana, ¿no? Claro. Porque, bueno, fue en la madrugada del viernes pasado aquí en Diputados y fue este jueves en el Senado que se aprobó. Y ahora lo que se espera es la aprobación de este acuerdo por parte del directorio ya el próximo lunes. Del Fondo Monetario Internacional, y lo que genera también cierto alivio para la República Argentina. Y veremos, esto también está relacionado con los anuncios que va a hacer el presidente Alberto Fernández, seguramente en algunos minutos. Y a partir de allí empezarán a diagramarse estrategias políticas, estrategias parlamentarias para cumplir con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y uno de las estrategias es avanzar con una serie de proyectos de ley que están vinculados principalmente con lo productivo. Me parece que, por un lado, el Senado hoy tiene la discusión ya para la semana que viene, que es el Consejo de la Magistratura. Pero en la Cámara de Diputados me parece que va a avanzar el proyecto de ley de agroindustria como uno de los proyectos centrales, ¿no, José? Y el tema de proyectos para la industria automotriz o el fomento a la industria de la construcción. Sí, es el de fomento de la industria de la construcción. La construcción es un tema que solamente alcanza con prorrogar, ampliar la prórroga que se había hecho, eso se aprobó el año pasado, a principios de año, y vencía en junio, creo que en el mes de junio, y lo que tienen que aprobar es una prórroga justamente para el blanqueo que iba acompañada a eso, que fomentaba justamente la construcción. Claro. Y tranquilamente son elementos, más allá del tema de agroindustria, que en este momento puede llegar a despertar discusiones relacionadas con retenciones. Veremos qué se anuncia en las próximas horas. Claro, y está relacionado, me parece, el proyecto de agroindustria con los anuncios del día de hoy, más que el proyecto ya está y fue defendido hace tiempo por el ministro Culfas aquí en el Congreso de la Nación. Y en el medio también está el pacto fiscal entre nación y provincias. Bueno, sí, también otro tema que estaba en extraordinaria, si no se trató, tiene que tratarse ese consenso fiscal en ambas cámaras todavía, siempre firmado en diciembre de cada año, y luego tiene que ser ratificado. Hay obviamente posiciones en contra de la principal bancada opositora,
pero dentro del bloque habrá que ver los diputados que están muy alineados con sus gobernadores. Sí. Y que en definitiva los gobernadores firmaron, ¿no? El consenso. Bueno, anticipo de esto fue lo que nos señaló, estando aquí en Diputados Televisión, el diputado Vara, diputado de la provincia de Corrientes, el diputado del radicalismo correntino, que nos comentó que obviamente va a acompañar, porque el gobernador Gustavo Valdés acompañó, firmó el acuerdo. Había una postura de Juntos por el Cambio de no acompañar el consenso fiscal porque preveía aumento de impuestos, pero después de que se firmó este pacto, los gobernadores de Juntos por el Cambio salieron a aclarar que lo habían firmado, pero que en sus provincias no iban a aplicar a suba de impuestos. Claro. Así que, bueno, de esa manera firmaron. Sí, con ese compromiso. Firmó. Claro, no firmó Rodríguez Larreta, lo que uno puede anticipar que los diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires no van a acompañar el pacto, eso es lo que puede llegar a pasar, pero suele suceder esto de que el consenso fiscal se termina aprobando así a largo plazo. Ha pasado el último consenso, también se venía aprobado en extraordinarias y después durante el año se terminó de rubricar en la otra cámara que faltaba. Exactamente, y ya en el medio empiezan a discutir el próximo pacto, el próximo acuerdo, porque es año tras año casi prácticamente. Y cuando te quieras acordar te tienen que enviar el adelanto de un nuevo presupuesto. También, eso está previsto para junio. Claro, para los adelantos vienen en junio, julio, y bueno, en septiembre se presenta el proyecto. Claro, y en el medio está este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a tener una injerencia directa en el presupuesto. Totalmente. Pensado para el año 2022. Y en el medio también los controles del Fondo Monetario Internacional respecto al cumplimiento del acuerdo. Cada 3 meses. Temas hay y muchos, temas hay y son bastante variados. Veremos qué es lo que ocurre en la actividad parlamentaria pensando ya en el futuro. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. José, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Quédese en la señal DTV. Va a seguir teniendo más información parlamentaria de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso Nacional. Gracias.